Diputados, perdón, volviendo al tema de los alquileres, ustedes saben que hace 2 semanas diputados aprobó un proyecto de reducir de 2 a 2 años el alquiler que era de 3. Bueno, ahora hay un experto acá que nos va a explicar bien las modificaciones, pero hay una novedad que en el Senado se aprobó en las comisiones, el oficialismo logró aparentemente tiene los votos al menos en las comisiones que se trabajó, le hizo cambios a la reforma de alquileres, algo que recién se sabe en estos momentos. Aparentemente quieren volver a 2 años y están buscando cuál es el mecanismo ideal también para beneficiar a las partes. Es difícil esto de convencer a todos, ¿no? O convencer al que tiene necesidad de alquilar y al que tiene una propiedad que quiere, obviamente, no perder, o al menos tener, digamos, un rédito a una inversión. Bueno, está con nosotros Alfredo Lavalle, que es el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de Quilmes. Gracias por venir. ¿Cómo A estás, vos, Alfredo? Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. ya sabías que esto del Senado, que se aprobó, al menos en las comisiones, una reforma a diputados. ¿Están al tanto ustedes pendientes Sí, permanentemente? estábamos pendientes y se decía que uno de las reformas que sucedió y fue aprobado con media sanción en Cámara de Diputados y que incomodaba a esta comisión del Senado era precisamente la duración, que entendían que no tenía por qué alterarse. Sí estaban de acuerdo en reducir el ajuste, que originalmente era 1 año, fue aprobado a media sanción, que se puede acordar entre las partes por periodos no menores a 4 meses. Sí, el ajuste, digamos. El ajuste, y se decía que de 4 meses debería ser 6 meses. Principalmente esas dos eran las cuestiones a modificar. Sí. Mira, el tema es que cuando vos la solución la dejás en manos del problema, porque vamos a decir que los legisladores no son parte del problema, son el problema. Y te voy a decir, entonces es muy difícil que logres la solución de fondo. El tema es que no toman nota del pulso de la realidad como se debe tomar. Esto ya se debía haber tratado, alguna modificación, en el primer año, es decir, si bien mucho antes, como siempre decimos los profesionales del sector inmobiliario, se advirtió que no iba a caminar, podemos dar la veña de decir, bueno, ver para creer, vamos a ponerlo en práctica y vemos. Ya en el primer año demostró que iba a ser inconveniente frente a una aceleración inflacionaria como ya se proyectaba y se preveía. El que hoy estemos en esta situación, vamos a decir, con un enfermo que está en terapia intensiva y estamos discutiendo si le ponemos o no el respirador, es responsabilidad en su conjunto de todos los legisladores. Primero, por haber aprobado esta ley, no tomarse el tiempo de debatirla, analizarla con los sectores como corresponde. Después de no haber tomado a tiempo una corrección que podía entonces ir, sí, pulseando el mercado e ir perfeccionándola paulatinamente. Y ahora llegamos a esto que en realidad, tampoco la solución va a pasar por si yo lo ajusto a 6 meses, a 4, a 2, porque en este contexto inflacionario... Pero eso es lo que yo pensaba. Yo te escuchaba atentamente y digo, está bien, ¿y cuál es la fórmula ideal? La fórmula ideal es barajar y dar de nuevo, pero bajo un orden económico, bajo un equilibrio económico. Y entonces el barajar y dar de nuevo con un equilibrio económico es realmente establecer una verdadera política de Estado en materia de viviendas, tanto para el alquiler como para la adquisición, pero una política en serio, duradera, previsible.
porque tener un mercado inmobiliario, sea de inversión, sea en arrendamiento y todo, no se hace de un día para el otro. Y cuando se te desmantela, cuando los capitales van a otro lado, después es muy difícil revertir eso. Es decir, primero, no hay inversión para alquileres. En algún momento era, construyo, bueno, de última, alquilo departamentos, alquilo si tengo una ganancia. Hoy es un problemón, me parece, ¿no? Para el propietario, digo. Es una... A ver, nosotros tenemos en materia de inversión de alquileres el inversor tradicional, el cultural, digamos, el que viene de arrastre, que los padres tenían un departamentito, que nos inculcaron el techo, y entonces el famoso tener un resguardo para cuando te jubiles. Claro. Ahorras toda la vida, tenés un departamento más al margen de tu vivienda y lo pones en alquiler. Ese es el que hoy estoicamente está en el mercado. Estoicamente porque la gran mayoría no se puede dar el lujo de cerrarlo y tenerlo vacío, claro. Porque no lo puede mantener con la jubilación ahora, que tiene. A ver, ¿puede influir si son 2 o 3 años de alquiler? ¿A quién beneficia o a quién perjudica? Primera pregunta. Sí, yo insisto en esto. A ver, si la finalidad es de arrendar un inmueble, vos no tenés inconveniente frente a un buen inquilino de tener 1 año, 2, 3, 4. Muy bien. Esa es la figura ideal. Ahora, vayamos a amoldar esto a nuestra idiosincrasia, a nuestro país y a nuestros defectos y virtudes. Tenemos una inflación que no te permite, de alguna manera, establecer un largo plazo. Claro. ¿Sí? Por eso te digo, primero vamos a ordenarnos económicamente. A partir de ahí es posible un montón de cosas. Pero eso de que hay que esperar que... Ahora voy a eso. El nuevo gobierno y ver si... Por eso te digo que esto del respirador, del enfermo con el respirador, no es la solución, pero en esta situación actual, pongámosles el respirador. Tratemos de pasar esta tormenta. ¿Cuál es, en base a tu experiencia, cuál es el respirador? ¿Cuál es el remedio? Supongamos el respirador Alfredo, es buscar. El tema lo tenés que solucionarlo. ¿Cuál perfecto. Es la solución? El respirador es buscar un índice que, como el que está del Banco Central, te puedo decir que no está tan alejado de la realidad, pero que las partes incluso tengan la libertad de pactar algún otro, e incluso los periodos de ajuste en que vos, entonces cada uno tiene una realidad y se ajustará a eso, pero ¿sabés dónde está el tema? Eso es para salir ahora un poco del paso y que darle 24 meses para que el propietario de alguna manera vuelva a volcar ese alquiler que lo tiene. Ahora, vos me decías, para ser prolijo, el tema, si no hay inversiones en alquileres, quedó muy restringido el mercado porque el que invertía para la renta, no ya aquel que ahorró toda su vida, que tenía un departamentito, sino el que tenía varios departamentos, ese se retiró. Esos capitales hoy están en Uruguay y en Paraguay. Y no estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, de Miami. Es gente que hay empresas constructoras que directamente se radicaron y otros que directamente desde acá compran, les cobran en dólares, les depositan en una cuenta en dólares y tienen una rentabilidad el doble mínimamente de lo que obtienen acá. Con otra seguridad jurídica. En definitiva, no hay más inversiones para alquileres. No, no es negocio, no claro. Es decir, el que invierte... Y hay muchas casas, muchos propietarios que dijeron, por ahora yo no alquilo y las tengo vacías ahí. Sí, aquel que puede mantenerlo, sí. Claro. Aquel que puede mantenerlo, sí. Ahora, a ver, ¿y hay hoy contratos fuera de lo que es esta ley que fracasó? Contratos de parte, si yo me pongo de acuerdo con vos, te alquilo una casa por 2 años o por 3 años. La pregunta viene bien. Es otra de las consecuencias cuando te decía el legislador no le toma el pulso a las necesidades sociales. Lo mismo pasa en salud, en educación, en seguridad.
Entonces, en vivienda, un tema sumamente sensible, cuando vos no escuchás a tiempo esas demandas, el mercado por sí solo actúa, toma alguna tangente, porque tiene que sobrevivir, ¿sí? Entonces ahora se están dando un sinnúmero de situaciones que vamos a advertirlo. Podés hacer el contrato que se te ocurra si te pones de acuerdo entre las partes. Ahora, ese contrato, sí, si no se ajusta a la ley, está viciado de nulidad. Pero ese es el tema. Vos tenés un problema el día de mañana, sea inquilino, sea propietario. Un problema de incumplimiento de pago, un problema de que no entregas la casa, claro. Se quemó la casa, hubo un accidente dentro de la casa, por H o por B se entabla una acción judicial, un reclamo judicial, un litigio. Ese contrato no sirve. No sirve. No sirve porque no se ajusta a la ley de alquileres, está viciado de nulidad. Entonces cuidado con esto. Claro. Vos dijiste se incendia, todos tienen la obligación, los inquilinos, de tener un seguro contra incendio, ¿no? ¿Eso se da en la práctica? ¿Es así? Por lo general, los contratos lo que hacen es contemplar esta situación y algunos lo dejan a arbitrio y responsabilidad del locatario, advirtiendo que en caso de un siniestro es el responsable, salvo el caso de fortuito. Lo ideal es tener un contrato, un seguro. Y lo ideal, por supuesto, ambas partes, ¿no? Además, digamos las cosas como son, no es oneroso un seguro contra incendio, porque vos no aseguras el valor de la casa, aseguras el valor de lo incendiable que puede tener como contenido esa vivienda. Pero en la práctica se da esto que hay. Sí. Ahora, vos decís que hay contratos que hay fuera de la ley, pero se están haciendo. Por supuesto que se están haciendo contratos fuera de la ley. Claro, si tenés un buen inquilino no tenés problemas. O si tenés un buen propietario también, ¿no? Un buen dueño. Porque también hay algunos dueños que no quieren poner una moneda, y hay problemas de infraestructura, que eso lo tiene que solucionar el dueño. Por ¿no? supuesto. Por hay eso, muchos que no lo hacen. No. Por eso te digo, a veces a nosotros, últimamente con esto de la ley de alquileres, hay ciertos sectores que demonizan al profesional inmobiliario. Sí. Y sin embargo el profesional inmobiliario es el que media, es el que trata de lograr el equilibrio, claro. Intermediar es lograr el equilibrio entre un interés y otro. De hecho, toda operación que se logra porque no obligamos a ninguno con un revólver a que firme. Claro. Es porque se dio ese equilibrio. Bien, Alfredo, bueno, en definitiva, ¿vos considerás que 3 años es mejor que 2 o no? En este contexto, sí, vuelvo a decir, estamos pidiendo a grito un respirador para pasar esta situación y ver si efectivamente con otro plan de gobierno integral podemos lograr un poquito más de orden económico y entonces sea posible proyectar una ley de alquileres. Con esta inflación es una locura. No se puede. Mirá, si me permitís, cómo no. Te hago un ejemplo chiquitito para que se entienda, porque decía que esta gente que tiene en sus manos la solución son el problema, entonces difícilmente arribemos a una solución. Vos podés tener una creencia, podés tener una convicción de que el agua no moja. Ahora, cuando tocaste el agua y te mojó, no podés mantener eso. Claro. Tenés que amoldar la situación. Cuando hablan del mercado, yo te voy a hacer un ejemplo, porque siguen pensando que aquel que tiene una propiedad o 2 propiedades más hay que castigarlo, en lugar de motivarlo a que lo vuelque en alquiler. Vamos a suponer, acá somos 3 personas en el estudio, vamos a suponer que estamos los 3 descalzos y necesitamos un par de zapatos cada uno. Sí. Vamos y hay un solo par de zapatos. A los 3 nos viene bien. La moraleja es que uno solo va a tener ese par de zapatos porque es el que ofertó mayor precio, que seguramente lo pagó más arriba de lo que hubiese valido. Claro. Y 2 se quedan descalzos. Esta ley, que está tan en discusión, quiso que todo el mundo tuviese calzados, ¿sí? Y entonces sucedió lo contrario. Por proteger, por
de alguna manera intervenir demasiado el mercado, dejó descalzos a la mayoría. Si es la inversa, si uno solo necesita calzado y encuentra 3 pares de calzado, va a elegir uno al mejor precio conveniente. ¿Sí? Y va a bajar el precio. Los otros 2 van a aprender la lección, que se quedaron todavía más tiempo para convertirse en plata, es decir, poder colocarse como tal, van a bajar sus pretensiones para no correr el riesgo de que les vuelva a pasar lo mismo frente a otro que elija uno de los 2. Entonces, traducido, los pares de calzado son las propiedades en venta. Claro. Me quedó Y claro. los que están descalzos son los inquilinos. Bien, bueno, veremos a ver qué resulta de todo esto. Algún día me gustaría que vengas y digas que ya está todo solucionado, estamos bárbaros, estamos bien, pero está complejo. Pero me quedo con esto que vos dijiste, esta situación es muy difícil porque acá hace falta un orden económico, no está, la inflación nos mata y también es entendible que el inquilino no puede pagar porque a lo mejor no le aumentaron todo lo que necesitaba y el propietario quiere que le paguen en base a la inflación, quiere recuperar o tener la renta que para eso tiene la propiedad, ¿no? Es así. Muy bien, ha pasado Alfredo Lavalle, es el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de Quilmes.